¿Me confirma la recepción del audio? Sí se escucha, Miss. Sí, profesor. Gracias. Bueno, me dijeron que hoy día era el día que la mayoría podía, porque en teoría no hay horario de clase, ¿no? Pero solo somos 4. Así que avanzaremos nomás, pues, ¿no? Ya para no atrasarnos, o sea, a mí me pidieron 3 horarios todavía porque en verdad solamente tenía uno, pero me pidieron 3 horarios para escoger para que sea el mayor número posible, pero bueno, espero que revisen la grabación en todo caso. Bien, vamos a terminar la parte teórica de la cimentación, de esta parte introductoria, y luego ya vamos a entrar al diseño de la capacidad de carga de pilotes hincados. ¿Ok? Entonces, en la sesión anterior, que no nos dio las 3 horas, bueno, no nos dieron las 2 horas para hacer el tema porque nos faltó terminar un poco, ¿no? Pero hicimos una revisión de lo que es la cimentación profunda, el diseño, los tipos, algunos escenarios en los cuales nosotros planteamos el uso de cimentación profunda, qué es lo que dice la norma, ¿no? No se olviden también del control de lectura, vimos los diferentes tipos, ¿no? Pilote hincado, pilote excavado, cuál es la característica de cada uno, ¿no? En el caso de los pilotes hincados tienen esta zona, ¿no? De confinamiento y se les llama también pilotes de gran desplazamiento. Ya en el caso de los pilotes perforados, al contrario, hay una zona en la punta que desmoviliza el suelo, ¿no? Lo desconfina un poco. Teníamos aquí también las ventajas, ¿no? Vimos un poco de las otras técnicas, evaluamos las partes de los pilotes, mencionamos aquí, pero no lo colocamos, que hay un efecto de grupo, ¿no? Los pilotes trabajan en grupos mínimos de 3, ¿no? Por eso es que aquí también la distribución de los pilotes va de 3 a 18, ¿cierto? Porque los pilotes trabajan en grupos de A3 como mínimo, ¿ok? Entonces, vimos esta parte de aquí también, vimos los Caisson, ¿no? Que son otro tipo de cimentación profunda que se utiliza mucho en que se utilizaba mucho, bueno, se utiliza, pero se utilizaba más todavía en un tiempo un poco anterior, que es respondiendo a lo de las cimentaciones en puentes, en cursos de agua, etc. ¿Ok? Vimos los diferentes tipos, cómo es que trabajan, ¿no? Y nos quedamos en, si mal no me equivoco, ¿no? La transferencia de carga. Vimos también, y esta parte de aquí sí es importante, en qué situaciones, ¿no? Cuándo usamos cimentación profunda, ¿ok? En qué situaciones, ahí en los 8 escenarios y otros que comentamos también, ¿de acuerdo? Nos quedamos entonces en el análisis de la transferencia de carga. A partir de aquí, nosotros vamos a establecer, ¿no? Aquí voy a colocar una hoja, ¿no? Vamos a establecer el mecanismo de transferencia de carga. En pilotes, nosotros sabemos que se da en compresión axial, o sea, cuando el pilote está sometido a cargas que lo empujan, ¿no? Entonces, para no demorarme mucho, voy a poner aquí ya la imagen. Aquí nosotros tenemos entonces el pilote, ¿no? Sometido a carga de compresión, la estructura en la superficie genera esto, ¿no? La carga se distribuye en todo el pilote y se genera una presión en la punta, ¿sí? Esta presión en la punta, que es la que se opone al ingreso del pilote. Y adicionalmente, ¿no? Lateralmente,
el pilote también está interactuando con el suelo circundante, ¿cierto? Entonces se genera también una fricción, ¿no? Nominal unitaria, ¿sí? En toda la longitud del pilote. Entonces, si nosotros queremos evaluar aquí la capacidad de carga por punta, ¿no? O perdón, la capacidad de carga del pilote, nosotros decimos que es la carga en la punta más la sumatoria que se da en todo el área lateral, ¿ok? Y si queremos especificar cada uno de estos valores, nosotros tenemos que la carga en la punta, perdón, es la presión que se genera en la punta al ingreso del pilote por el área en la punta. Este valor de Q sub P es lo que nosotros llamamos de capacidad de carga por punta. ¿Ok? Este QP minúscula es lo que nosotros llamamos de presión o esfuerzo generado en la punta. ¿Ok? Y aquí, este A sub P que corresponde al área de contacto en la punta. ¿Ok? Eso, ¿no? Vendría a ser, entonces, lo que se genera debido al pilote que actúa en compresión axial aquí en la parte inferior en la punta. Ahora, para evaluar la fricción lateral, nosotros tenemos esa sumatoria, ¿no? Sumatoria de QF, habíamos dicho que era la sumatoria de la fricción nominal unitaria por el área lateral. Y esa área lateral era igual al perímetro del pilote, ¿no? Por el espesor del estrato. Entonces teníamos esta sumatoria de QF que corresponde a la capacidad de carga por fricción lateral o fuste, tenemos el F, que es la fricción nominal unitaria, tenemos el AS, que es el área lateral, ya hemos dicho. ¿Ok? De contacto. Y es el perímetro, bueno, lo que está ahí, ¿no? El perímetro, ahí, perímetro por el espesor del estrato. ¿Ok? Entonces, la capacidad de carga última, esto está aquí en verde. Entonces, si nosotros queremos calcular o decir, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de carga última de un piloto individual? Que primero lo evaluamos de forma individual. Este pilote tendrá lo siguiente. Voy a mover esto un poco para que no se entre todo acá. La capacidad de carga última del pilote entonces será igual a, vamos a poner acá,
la capacidad de carga última del pilote individual es igual a la presión en la punta por el área en la punta más la sumatoria de F por el área lateral. ¿Ok? Y ahí nosotros vamos a calcular esa capacidad de carga última del piloto individual. Pero también sabemos que no trabajamos con la carga última, sino con la carga admisible, ¿cierto? Entonces, ponemos por aquí la capacidad de carga admisible de un pilote individual. La última de un piloto individual. ¿Ok? Entonces ahora esto será en azul. Aquí. La capacidad de carga admisible del piloto individual será igual a la carga última individual entre un factor de seguridad. Pero también vamos a tener que puede ser que nos den factores de seguridad independientes para la punta o para la fricción lateral. ¿Ok? Entonces ahí nosotros debemos de revisar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los criterios de diseño? Vamos a ponerlos por aquí. Los criterios de diseño, al igual que en el caso de la cimentación superficial, también es por resistencia y por servicio. ¿Ok? Cuando es por resistencia, la carga transmitida, vamos a ponerlo en negrito aquí. La carga transmitida, que es igual a la carga de la estructura más el peso del pilote, tendría que ser menor o igual a la capacidad de carga admisible. Si lo analizamos de forma individual, con el piloto individual. Si lo analizamos en la forma de grupo, con el grupo de pilotes. Ya vamos a ver en un momento. ¿Ok? Y la de servicio tiene que ver con el asentamiento, ¿no? Que tiene que ser menor a un asentamiento admisible. Y esto debe ser aproximadamente 25 milímetros. ¿Ok? Recordar aquí, porque aquí cambia un poco lo que hemos estado viendo. La leyenda es Q mayúscula, carga, Q minúscula, presión o esfuerzo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. En verdad nos vamos a concentrar principalmente en evaluar la presión en la punta y la fricción lateral. ¿Ok? Vamos a ver, ¿no? Inclusive hoy día, el análisis para el caso de los pilotes hincados, ¿no? Para el cálculo de la presión en la punta y la fricción lateral. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Todo claro, profesor. Muy bien, sigamos entonces. Entonces aquí en el PPT se muestra algo que nosotros ya habíamos mencionado. Cuando es cimentación superficial es un área de contacto. Cuando es cimentación profunda se desarrolla parte en la punta, parte en el área lateral de contacto del pilote con el suelo. Y de los tres tipos
de transferencia de carga, nosotros vamos a trabajar con los pilotes trabajando a carga axial de compresión, ¿no? Que es como las cimentaciones trabajan en este caso. Sin embargo, sabemos que el pilote también puede trabajar a tracción, el caso de las torres de alta tensión, y como estructura, ¿no? Soportando fuerzas horizontales y momentos, ¿ok? Siendo así, la transferencia de carga de los pilotes se traduce a dos mecanismos, ¿no? Al mecanismo por punta y por fricción lateral. Y en la punta es el resultado de la carga de compresión en el fondo del pilote y es similar a la transferencia de cargas de las zapatas superficiales del suelo adyacente. En el caso del QSUP, ¿no? Vamos a tenerlo de esta manera. Bueno, en verdad sabemos que esto viene de aquí, ¿no? Ahí. O sea, la carga en la punta es igual a la presión en la punta por el área en la punta. Y de ahí nosotros despejamos la presión en la punta. Y aquí para la fricción lateral igual, ¿no? Este de aquí es sumatoria de QF, que es sumatoria de F por el área lateral. ¿No? También, ¿de acuerdo? Entonces, de lo que se trata es eso, de calcular la presión en la punta y la fricción lateral unitaria. Luego de eso, nosotros vamos a tener ahí las sumatorias que corresponden, dependiendo de cuántos estratos atraviesa el pilote al interior del suelo. ¿Ok? Aquí en el PPT también hay una discusión sobre las áreas de contacto. En el caso de las áreas de contacto es importante tener en cuenta que cuando la sección es cerrada, no tenemos problema. En las áreas de contacto tenemos que cuidar es cuando la sección es abierta. Cuando es un tubo de acero, ¿no? Que tiene sección abierta, o cuando, por ejemplo, es una sección H en los perfiles de acero, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, se evalúa el taponado del suelo, ¿ok? El taponado del suelo. Y ahí en ese caso el suelo entra tanto, ¿no? Que acaba taponeando y generando una sección completa finalmente, ¿ok? Eso es lo que menciona aquí en el área de contacto. Ahora, lo que sí es importante de tener en cuenta es que para el cálculo de Q sub P y F hay varios enfoques distintos para analizar. Nosotros vamos a ver tres grupos. Las pruebas de carga, que básicamente consiste en construir un pilote que nos va a servir para poder ensayar el pilote, o sea, un prototipo, ¿no? Con la dimensión, con el diámetro del material que hayamos diseñado, pero solamente para poder ensayar el pilote, ¿ok? Los métodos de análisis estático, que son los que nosotros vamos a ver un poco más, ¿no? Que son las metodologías para el análisis de la capacidad de carga en la punta, fricción lateral. Y métodos dinámicos que también ya se están utilizando más, que tienen que ver con las velocidades de ondas de corte, ¿no? Antiguamente estos métodos dinámicos estaban orientados al análisis de las fórmulas de Inca, ¿no? De los pilotes. Pero ahora ya, con los ensayos de refracción y tal, se puede evaluar
mejor, ¿ok? Cada método tiene su ventaja, desventaja, incertidumbre, metodología y se puede aplicar a situaciones específicas. También recordar que nosotros no trabajamos con la capacidad de carga última, sino con la capacidad de carga admisible. Entonces, el factor de seguridad entra en esta parte. Tener en cuenta, como les mencioné, que si bien nosotros vamos a considerar el factor de seguridad igual en algunos casos, eso no es 100% porque podemos tener valores distintos de factor de seguridad en la punta y en la fricción lateral. ¿Ok? Eso depende, por ejemplo, si la estructura es susceptible a asentamientos. Entonces, aquí en la cimentación profunda, el factor de seguridad sí es un tanto variable porque depende, como menciona ahí, el tipo y la importancia de la estructura, el tipo de suelo, la minuciosidad del programa de exploración, el tipo y número de pruebas que hayamos realizado, si es que hay o no disponibilidad de ensayos de carga anteriores, ¿no? De que realmente la probabilidad de ocurrencia de ocurrencia realmente de las cargas, ¿no? Entonces, eso también es importante de evaluar, ¿ok? Luego, ¿no? Tenemos aquí un cuadro de la bibliografía en la que nosotros podemos identificar, dependiendo del método de control durante la construcción, usar un determinado factor de seguridad, ¿no? Si tenemos pruebas de carga estática, si tenemos pruebas de carga dinámica, si hemos hecho pilotes de prueba con análisis de ecuación de onda, si simplemente hemos utilizado las fórmulas de Inca, que también es posible de utilizar, ya no es tan usado, pero sí se puede utilizar como parámetro básico, ¿ok? O parámetro base en todo caso. ¿De acuerdo? Ahí, como vemos, en estos casos, los factores de seguridad son muy grandes, ¿no? Son mayores a los que hemos estado viendo. Cuanto mayor el factor de seguridad, mayor la incertidumbre respecto al comportamiento real. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que se utiliza el factor de seguridad y por eso es que nuestra norma trabaja de esa manera. A través del factor de seguridad, nosotros absorbemos las incertidumbres con respecto al suelo, ¿de acuerdo? Y para el cálculo de los asentamientos, ¿no? Aquí nosotros, como ya hemos dicho, tenemos valores de máximos de 25 milímetros, ¿ok? A ver, denme un segundito, por favor.
Ay, ya, disculpen. A ver, bien. Decía entonces que en el caso de los asentamientos lo vamos a revisar igual que en el caso de la cimentación superficial, que es con los 25 milímetros. ¿Ok? Adicionalmente aquí es importante de mencionar que toda vez que nosotros apliquemos un esfuerzo, vamos a tener una deformación asociada. Entonces, uno debe de evaluar la movilización de la resistencia para ver, ¿no?, que se desarrolle, digamos, no se desarrolle de manera uniforme, ¿no? Como tenemos un elemento que va a transmitir hacia o sea, a profundidad, entonces lo que nosotros debemos hacer es evaluar las capacidades nominales, ¿no? Para analizar el asentamiento requerido para mover la punta, ¿no? Y por fricción lateral, y eso lo vamos a ver en las ecuaciones cuando analicemos los asentamientos. O sea, hay porción del asentamiento que se va a movilizar en todo el fuste, ¿no? Y hay porción del asentamiento que se va a dar específicamente en la punta. Entonces, eso es lo que se explica en esta gráfica. Ya cuando el pilote trabaja a carga lateral, ¿no? Nosotros vemos que en un primer momento hay una distribución uniforme, pero después se genera aquí una deformación no uniforme, ¿no? ¿Qué genera este desplazamiento aquí dentro de la distribución de los esfuerzos de los pilotes? ¿Ok? Entonces, a manera de resumen de esta parte, ¿no?, indica que el requisito de diseño geotécnico más importante para la mayoría de los pilotes es que tengan suficiente capacidad de carga axial para soportar las cargas aplicadas. Podemos evaluar esta capacidad de carga mediante pruebas de carga estática, métodos analíticos, que vamos a ver en un momento. Los pilotes transfieren cargas axiales hacia abajo, al suelo, a través de la fricción lateral y el apoyo en la punta. Las cargas ascendentes se transfieren mediante la fricción lateral y posiblemente apoyándose en el techo de una base ampliada en caso exista el encepado o cabezal. Generalmente se necesita mucho más desplazamiento para movilizar la resistencia en la punta que para movilizar la fricción lateral. Debido a la deformación elástica en un pilote, la fricción lateral no se moviliza uniformemente a lo largo de toda la longitud del pilote. Las cargas laterales se soportan mediante una combinación de flexión y corte en el pilote y soporte lateral del suelo circundante. La transferencia de cargas laterales del pilote al suelo dependen del módulo de la sección y la longitud del pilote y la rigidez del suelo. ¿No? Hay factores de seguridad respecto a las presiones admisibles. Deben basarse en muchos factores y es algo subjetivo. Se utiliza un factor de seguridad más alto para cargas elevadas porque las fallas y levantamiento son más catastróficas. ¿Ok? En el método del LRFD, los factores de resistencia reflejan incertidumbre, ¿no?, que es debido a los factores de seguridad, ¿no? Cada método tiene su análisis, cada método tiene sus factores asociados y responden a un propio código de diseño. Entonces, no es que nosotros mezclamos los códigos tampoco, ¿ok? El diseño de sección abierta, ¿no?, cuando los pilotes son de sección abierta o tipo H de acero, entonces ahí hay que considerar el taponamiento del suelo. ¿Ok? Y el efecto de la instalación de los pilotes en el suelo circundante depende del método de construcción y puede tener grandes efectos en el comportamiento del sistema. Y yo voy a colocar uno más aquí, que es este, ¿no? Que la capacidad de carga de los pilotes, sobre todo de los excavados y vacíos in situ, depende del proceso constructivo, de la adecuada ejecución del pilote, porque vamos a ver que hay que
que hay que hacer pruebas de carga, ¿no? Para identificar y ver si es que, una serie de pruebas en verdad, para identificar y ver la integridad final del pilote. ¿Ok? Bien. Voy a exportar esto de una vez. No, 38. Para pasárselo a su compañero. Y vamos a abrir uno que ya es de pilotes hincados. Ok. También lo vamos a grabar aquí para pasarlo al final. 32. Ya. Listo. Voy a pasarle a su delegado este documento aquí. A ver. Ya. Ya está listo. Bien, ahí le solicitan porque creo que no está aquí. ¿Ok? Bien, entonces decíamos, ¿no? Que ya cambiando, ahora nosotros vamos a revisar, voy a poner aquí una hoja más. Vamos a revisar esta parte de aquí. Voy a copiar lo que habíamos puesto en el anterior respecto al mecanismo de transferencia de carga con presión axial y a las metodologías que se tienen que ver y adicionalmente a la ecuación. Ay. Espérense un ratito. Acá, ¿no? Esta es la ecuación general. Nosotros vamos a comenzar por los métodos de análisis estático. Después vamos a ir a las pruebas de carga y luego terminamos con los métodos dinámicos. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar la presión en la punta y la fricción nominal unitaria. ¿Ok? Y vamos a comenzar haciendo eso en los pilotes hincados. ¿Ok? En los pilotes hincados vamos a calcular la capacidad de carga basada en los métodos de análisis estático. Recordando lo que veíamos también en la clase anterior, nosotros decíamos que la transferencia de carga se da de forma distinta a la de la cimentación superficial que nosotros veíamos, ¿no? Nosotros vemos aquí que hay una superficie de falla. Bueno, hay una superficie de falla en este sentido también, perdón, hay una superficie de falla en este sentido también, pero ahorita nos concentramos en esta. Y cuando el suelo pierde resistencia, esta estructura desliza, ¿no?, por toda esta superficie de falla. Entonces se da, digamos, una falla generalizada, ¿no? Voy a poner aquí, falla generalizada. Ahora, cuando nosotros tenemos la cimentación profunda, lo que nosotros tenemos es que este pilote pues no se va a deslizar, ¿no? No se va a deslizar así en todo este lado, sino que por el contrario va a haber una falla localizada, ¿ok? Principalmente, ¿no?, en la punta o en los estratos en donde la condición del suelo no sea la más favorable. En esos casos es que se va a tener, ¿no?, un deslizamiento mayor, ¿de acuerdo? Esa es la comparación que hacemos nosotros con falla general y falla local, o sea, para que no es generalizada y falla localizada, para no confundir con eso de disminuir parámetros, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, por eso estoy haciendo la aclaración aquí. Bien, entonces, aquí nosotros vamos a tener, también lo voy a copiar del anterior, ahora vamos a evaluar la capacidad de carga
en pilotes hincados, clavados o prefabricados, trabajando a compresión axial. Esto ya lo hemos visto hace un momento, ¿no? En el PPT. Pero ahora nosotros nos vamos a centrar solamente, ¿no? Solamente en los pilotes hincados, ¿ok? Y para el análisis de la capacidad de carga en la punta y en suelos no cohesivos de pilotes hincados, ¿no? Nosotros tenemos esta ecuación. La presión en la punta va a ser igual al ancho, o más bien, diámetro del pilote o sección del pilote, porque puede ser cuadrado, triangular, etc. Y dos factores de capacidad de carga, N gamma y NQ. Y este valor de aquí que corresponde al esfuerzo efectivo a nivel de la punta. Entonces, cuando yo tengo suelos no cohesivos, es decir, gravas y arenas, cuando tenemos gravas y arenas, nosotros calculamos la presión en la punta de esta manera. Ojo que la carga, la capacidad de carga en sí es todo esto, ¿no? Es esto, que es igual a la presión en la punta por el área en la punta. Ahorita nosotros estamos analizando apenas esto, porque el área en la punta depende de la geometría del pilote, ¿ok? Y lo que hacemos es calcular esto, ¿no? Aquí, en la punta, ¿ok? Tenemos el pilote, ¿no? El peso específico del suelo en la punta es ese que ponemos aquí. Si está saturado será si hay nivel freático y esto está por debajo, y la punta está por debajo del nivel freático, será el sumergido, ¿ok? O la condición del suelo en el que se encuentra. Y el esfuerzo efectivo a nivel de la punta, ¿ok? Estos factores N gamma y NQ se determinan, voy a ponerlo aquí, se determinan en función del IR. ¿Quién es el IR? Índice de rigidez, que depende de los parámetros elásticos del suelo. Elásticos del suelo. ¿Ok? Depende de los parámetros elásticos del suelo. ¿Hasta aquí alguna duda? Profesora, disculpe, ¿podría repetir la parte que mencionó sobre cómo afectaría el agua? Aquí en el caso ¿te refieres al nivel freático, cómo afecta? Sí, correcto, profesor. O sea, a diferencia de la cimentación superficial, no hay un caso A, B, C. Lo único que sí es que, por ejemplo, si hay nivel freático, ¿no? Supongamos que yo tengo el nivel freático por acá, ¿no? Entonces, este valor del peso específico será el sumergido, ¿ok?
Y si voy a tener que calcular el esfuerzo efectivo en la punta, entonces este será el natural, este será el saturado, ¿no? Y le restaré el peso específico del agua. O sea, no hay un caso A, B de influencia así directa como en el caso de la cimentación superficial. Pero sí tenemos que tener en cuenta que si hay nivel freático, el suelo por debajo del nivel freático se encuentra saturado y sumergido. ¿Ok? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profesor. Gracias. Ok, listo. Entonces, para el caso de los suelos no cohesivos, esta es la ecuación. Ahora, ¿quién es este IR? IR, que depende de los parámetros elásticos, lo obtenemos de esta manera, ¿no? Este valor de IR nos va a permitir calcular los factores de capacidad de carga N gamma y NQ a través de estas ecuaciones o, en su defecto, a través de estas gráficas, que digamos es una aplicación un poco más, no tan exacta, pero más rápida, ¿no? Entonces nosotros calculamos el IR, ¿sí? Aquí sí no vamos a esperar precisión, ¿ok? Vamos a tener que aproximar a un número entero, porque como vemos la gráfica también no nos permite tener mucha precisión, ¿cierto? ¿Y cómo entramos a estas gráficas? Con el ángulo de fricción, con el valor del IR, ¿no? Y luego el factor de capacidad de carga N gamma, ¿ok? Entonces, de esta manera es que nosotros entramos para el cálculo de N gamma. Para el cálculo de NQ es igual, entro con el ángulo de fricción, pero ahora, ¿cuál de las dos líneas utilizamos? La que nosotros, o la que nuestra norma, considera cimentación profunda, cuando el D entre B es mayor que 5. Entonces yo voy a evaluar el IR con las líneas punteadas, ¿ok? Y luego interceptar y encontrar el factor de capacidad N sub Q. De esa manera es que nosotros entramos en estas gráficas. Ahora, necesito sí calcular el IR, ¿no? Aquí vemos que está el modo de elasticidad, el coeficiente de Poisson, nuevamente el esfuerzo efectivo en la punta y la tangente de phi, ¿no? Este ángulo de fricción también es del suelo en la punta, ¿ok? Del suelo en la punta. Porque puedo tener más de un estrato y de repente por ahí agarro un phi que no corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, este cálculo se realiza de esta manera. La presión en la punta, ¿no? Está en función a todas estas variables. Los factores de capacidad de carga, que son, digamos, los que no podríamos calcular directamente, sin antes calcular el índice de rigidez. Si calculamos el índice de rigidez y lo reemplazamos en las ecuaciones o entramos en las gráficas, nosotros tendremos los valores de la capacidad de carga en la punta, ¿no? Porque reemplazamos ahí, lo multiplicamos por el área en la punta y terminaría nuestro cálculo, ¿ok? Bien. Lo que sí hay que tener en cuenta es que para el caso de estas cimentaciones profundas, ¿sí? Como nosotros estamos alcanzando estratos a profundidad, valga la redundancia, nosotros sabemos que conforme la profundidad, mayor la presión de confinamiento, ¿cierto? Entonces, hay una tabla como la que se está presentando aquí, en la que para determinada condición del suelo, nosotros vamos a adoptar valores máximos de la presión en la punta, ¿ok? ¿Esto por qué? Porque como dice, menciona, ¿no? Resultados de pruebas de carga que se han hecho indican que la presión en la punta alcanza un valor máximo a cierta profundidad y a mayores profundidades de penetración,
en un suelo con las mismas propiedades ya no producirá una mayor capacidad de carga, ¿no? Es como si se mantuviera constante, digamos. Entonces ya no necesitamos, o más bien, ya no consideramos valores mayores, sino hasta estos máximos. ¿Y dependen de qué esos máximos? Dependen de la descripción del suelo y de la densidad relativa, o sea, de la condición en la que el suelo está, para poder identificar esos valores máximos de presión en la punta. ¿Ok? Para el caso de los suelos para el caso de los suelos cohesivos, en este caso los suelos cohesivos son arcillas y limos, ¿ok? Nosotros tenemos esta ecuación acá. La presión en la punta es igual a 9, bueno, a la capacidad, al factor de capacidad de carga N sub C por S sub U, que normalmente es 9, por eso es que la ecuación termina en 9 veces S sub U o 9 veces la resistencia al corte no drenado. Veamos un ejemplo. O antes de hacer el ejemplo, hagamos un resumen aquí arriba, debajo de este de aquí. O sea, ustedes tienen un formulario, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer un resumen solamente para juntar todas estas cosas que hemos visto en una sola hoja. Capacidad de carga por punta, que viene a ser esto de aquí. ¿Ok? En unidades de fuerza, nosotros tenemos aquí A.1, A.1 para suelos no cohesivos. ¿Ok? Para suelos no cohesivos, sabemos que la presión en la punta es igual a B por gamma, dependiendo de la condición en la que está, N gamma más el esfuerzo efectivo a nivel de la punta por N sub Q. Y N gamma y N sub Q tienen aquí fórmulas o gráficas relacionando el IR, el IR y el phi, bueno, voy a poner así, del suelo en contacto con la punta del pilote. ¿Ok? Hemos visto aquí también, un segundo,
Bien. El pilote. Luego tenemos aquí el A.2 para suelos cohesivos. Ahí. Para suelos cohesivos. ¿Ok? Para suelos cohesivos, el Q sub P, ¿dónde está aquí? El valor de Q sub P es igual a 9 veces S sub U, que es igual a 9 veces S sub U. Y recordar que aquí sí tenemos valores máximos en la punta, ¿ok? O sea, hay que considerar esos valores máximos en la punta, ¿de acuerdo? Bien. Veamos qué más. Veamos el ejemplo que está aquí. Dice lo siguiente. Un pilote cuadrado de concreto pretensado de 400 milímetros de lado se clavará a 19 metros. Entonces, si se clavará es un pilote hincado, ¿cierto? Te piden calcule la carga neta transferida al suelo a través de la punta. Entonces, nosotros tenemos aquí los datos del N60 promedio de este estrato, porque es un solo estrato, es una arena bien graduada que por aquí está en su condición natural, ¿no? Si este es el nivel de superficie y aquí está el nivel freático, esto está en su condición natural y esto de aquí está saturado y sumergido, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a calcular primero el módulo de elasticidad, ¿no? Y el coeficiente de Poisson no me lo están dando, pero ahí lo han puesto de dato también, ¿no? Lo han puesto aquí en la ecuación, entonces lo vamos a colocar ahí, porque debería ser un dato en todo caso. O darte el camino de dónde sacarlo también, ¿no? Da lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué necesitamos el modo de elasticidad? Porque para el cálculo de los factores necesitamos el índice de rigidez, ¿ok? Y entonces, por eso es que calculamos el modo de elasticidad del conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cálculo más? El esfuerzo efectivo en la punta, ¿no? El esfuerzo efectivo acá, en este lado. Aquí está calculado el esfuerzo efectivo, que es 3 por 17.8 más 16 metros por 18 menos 9.81, porque así está considerando el peso específico del agua. O sea, no, como le decía a su compañero, no es que hay un análisis propio en nivel freático, simplemente que analizo que por debajo del nivel freático el peso específico del suelo se encuentra sumergido, ¿ok? Pero lo que sí es válido y sí se cumple es cuando el nivel freático está a nivel de superficie, esa es la peor condición, ¿ok? Cuando el nivel freático se encuentra a nivel de superficie, esa es la peor condición. Entonces, bueno, hemos obtenido el valor del índice de rigidez, 99. Entonces entramos, ¿no? Con el ángulo de fricción de 36 hasta 99 y calculamos N gamma. Y aquí para N sub Q igual, 36 hasta IR 99, 72. Reemplazamos todo en la ecuación y obtenemos el valor de 13.586. Pero sabemos que hay un máximo de 10.000 para esta densidad relativa. Entonces, no voy a considerar los 13.000, sino solamente 10.000. ¿Ok? Solamente 10.000. Y luego tengo el cálculo de la presión en la punta. ¿Preguntas, dudas, consultas?
Sigamos. Ahora, para la fricción lateral, nosotros tenemos que evaluar ahora el contacto, ¿no? Si nosotros tenemos el pilote, vamos a ponerlo así. Si nosotros tenemos el pilote, voy a poner acá. Cuando nosotros analizamos el suelo que está rodeando al pilote, está aplicándose al pilote esfuerzos horizontales, que son estos que se muestran aquí. Solo que nosotros no calculamos esfuerzos horizontales, calculamos esfuerzos verticales. Por eso es que correlacionamos a ese esfuerzo horizontal a través del coeficiente de empuje lateral del suelo. Voy a poner aquí. Coeficiente de empuje lateral del suelo. ¿Ok? Es el coeficiente de empuje lateral del suelo. Entonces nosotros expresamos ese esfuerzo horizontal a través de ese coeficiente de empuje, ¿no? Así, como se muestra acá. ¿De acuerdo? Ahora, también tenemos un FIF. ¿Quién es ese FIF? Ese FIF es el ángulo de fricción de interfase del suelo pilote, porque hay una rugosidad, ¿no? Se forma ahí un contacto, ¿cierto? Y esa fricción, ese contacto, esa interacción de esos dos materiales distintos se establece a través del ángulo FIF, ¿no? Que es el ángulo de fricción en la interfase suelo-pilote. Y depende del ángulo phi, del parámetro de resistencia, como vemos, pero también depende del material del pilote, ¿ok? Del material del pilote. Y importante aquí, dado que la resistencia para la fricción unitaria varía con la profundidad, el pilote debe dividirse en múltiples incrementos de profundidad. FAS, ¿no? Digamos, fricción por área lateral, debe calcularse para cada incremento y luego sumarse. Porque nosotros sabemos que esto es así. La sumatoria de QF es la sumatoria de F por el área lateral, que es la sumatoria de F por el perímetro y por el delta L. ¿Ok? Y de esa manera es que nosotros identificamos el cálculo. Ahora, ¿cómo calculo el valor de K? ¿No? Porque, ya, lo voy a relacionar al esfuerzo efectivo, pero ¿y K? Bueno, K proviene de esta ecuación. Bueno, de la relación que hay entre K y K sub 0. ¿Y quién es K sub 0? K sub 0 es el coeficiente de empuje en reposo del suelo. Ustedes saben, y ya se ha explicado desde, por ejemplo, cuando veíamos la línea K sub 0 y la línea KF. La línea K sub 0 es justamente, o el K sub 0 es justamente un coeficiente del suelo en reposo, es decir, cuando no hay deformaciones. Y nosotros podemos relacionar el valor de K con el K sub 0. ¿Cómo? Bueno, esta relación depende de los pilotes si son de alto o desplazamiento limitado, o sea, hincados o perforados. Quiere decir que estas relaciones y ecuaciones las podemos también utilizar en los pilotes perforados, ya lo vamos a ver. Adicionalmente, el K sub 0 depende, el K depende de K sub 0 y del método de construcción. ¿Okay? Si es perforado, si es hincado, si es de bajo desplazamiento, si es de desplazamiento limitado. Depende del tipo de suelo, de la consistencia, de la densidad relativa, de la profundidad, de las técnicas de construcción, etc. Entonces se puede dar intervalos de variación entre K sub 0. Y K sub 0, como vemos aquí también, tiene estos datos y esto sirve para cuando trabajamos
arcillas. Voy a ponerlo aquí. Arcillas. ¿Ok? Y cuando nosotros tenemos K sub 0 igual a 1 menos seno de phi, ahí nosotros tenemos que esto se trata de arenas, ¿no? Esto sería para arenas. ¿Ok? Entonces, esa es la manera de calcular el coeficiente de empuje del suelo para relacionar el esfuerzo horizontal al esfuerzo vertical. Pero, ¿dónde lo voy a calcular? Aquí les pongo un ejemplo. Cuando nosotros evaluamos los esfuerzos horizontales, les dije, nosotros vamos a correlacionarlo con el K, con el coeficiente de empuje, y el esfuerzo efectivo. Pero como el esfuerzo horizontal es perpendicular al pilote y mi esfuerzo vertical no lo es, nosotros vamos a calcular los esfuerzos verticales a la mitad de los estratos, ¿ok? A la mitad de los estratos. Eso quiere decir que, bueno, ahí se está analizando un estrato, pero eso quiere decir también que si yo tengo, por ejemplo, 3 estratos, voy a analizar, ¿no? En estos, a la mitad de esos 3, ¿de acuerdo? A la mitad de esos 3. Eso es lo que hacemos en esta parte. También hay otras relaciones para K y K sub 0, por ejemplo, la de Salgado del 2008, ¿no? En función de la densidad relativa, el esfuerzo efectivo. Aquí también podemos correlacionar K con el coeficiente de empuje en la superficie del suelo, dependiendo del ángulo de fricción, ¿no? Esto obviamente aplica más para suelos no cohesivos, ¿ok? Y luego viene el método beta. El método beta, ¿ok? Ahí. El método beta es bastante parecido al método general, porque si ustedes se dan cuenta, ¿no? Y yo reemplazo beta, va a ser K tangente de phi f por esfuerzo efectivo. Y esto es exactamente lo que hemos visto hace un momento. ¿Cierto? ¿Por qué es que lo volvemos a colocar? Porque a veces beta, ¿no? Varía también en función de la densidad relativa. ¿Ok? En función de la densidad relativa. Entonces también hay formas de encontrar beta o hay otras ecuaciones, perdón, para encontrar el valor de beta. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí está el método beta. Y aquí también, al igual que en el caso de la punta, ¿no? Nosotros tenemos también valores máximos a considerar en la fricción lateral, ¿ok? Los valores máximos a considerar en la fricción lateral. Vamos a hacer el resumen aquí arriba, ahora ya no de la punta, sino de la fricción lateral, ¿ok? Entonces, voy a poner por acá, ¿dónde estaba? Aquí, ¿no?
para suelos cohesivos, ya. Aquí vamos a colocar B, capacidad de carga por fricción lateral o fuste. ¿Ok? Y aquí está esta de aquí. Aquí está. Y tenemos dos métodos, ¿no? B.1, que es método general, que aplica para todo tipo de suelo. Y en este caso es así, ¿no? El valor de F, aquí, el valor de F es igual a K por el esfuerzo efectivo vertical tangente de phi F. K, que es función de K sub 0, y para el caso de las arenas, K sub 0 es 1 menos seno de phi. Y para el caso de las arcillas, K sub 0 es 1 menos seno de phi por raíz de OCR. Y también puede ser K sub 0, 1 menos seno de phi por el OCR a la seno de phi. Por el OCR elevado a seno de phi. ¿Ok? Donde OCR es la presión de preconsolidación entre el esfuerzo efectivo actuante. Y adicionalmente, sabemos que si el OCR es igual a 1, normalmente consolidado, si el OCR es mayor que 1, preconsolidado. ¿Ok? Y también recordar que tenemos valores máximos que debemos de considerar, que si me sale muy grande esto, achicarlo un poquito. Ya. Valores máximos para aplicar en la fricción lateral. ¿Ok? Ya, ahí está el resumen. A ver, veamos qué más podemos avanzar aquí. Bueno, aquí hay un ejemplo. Este ejemplo es el mismo del anterior, solo que ahora va a calcular la capacidad de carga por fricción lateral y la capacidad de carga admisible. Entonces, aquí tenemos, para la fricción lateral tenemos que ver el área lateral, ¿no? El material del pilote concreto. Entonces puede estar entre 0,8 y 1 del valor de phi. Y para el valor de K es un pilote hincado de alto desplazamiento, hemos dicho, ¿no? Los pilotes hincados son pilotes de alto desplazamiento. Y está entre K sub 0 y 2 veces K. Y finalmente elige estas relaciones acá para identificar, ¿ok? Los valores de phi y K sub 0, y K, perdón. Luego aquí le menciona, ¿no? Esta parte es lo importante en el ejercicio, porque aquí menciona que el OCR varía de 4 a 1, bueno, varía de 4 en la superficie a 1 en la punta. Entonces lo que se hace en este caso dice, note que utilizando la ecuación de Beauchamp, beta es igual a 0.63. Preparamos la siguiente tabla analizando en 4 tramos, variando el OCR de 1 hasta 4. Los esfuerzos verticales se calculan a la profundidad media de cada tramo, ¿no? Que es esta profundidad de análisis que se ha establecido. Y luego te dice que el perímetro, y eso sí van a tener que corregir, el perímetro es 1.6, pero aquí está considerando 1.28. ¿Ok? Entonces eso sí, creí que en el aula virtual ya se había corregido, pero al parecer
los datos continúan los mismos, ¿no? O sea, sin el cálculo adecuado del perímetro, ¿ok? ¿Qué hago después? El área lateral, perímetro por espesor del estrato. ¿Qué hago después? Luego me voy al valor de K, ¿no? Que es, al valor de beta, que es K veces, aquí estaba, ¿no? Ya me olvidé. Tangente de phi f. Entonces aquí, beta, los esfuerzos efectivos en cada una de las profundidades de análisis y multiplicamos, ¿no? F, que es beta por el esfuerzo efectivo. Y tenemos los resultados finales para la capacidad de carga admisible. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? Ah, cuando el método es alfa, ¿no? Cuando el método es alfa, ahí nosotros tenemos que identificar primero este factor de adherencia alfa, ¿ok? ¿Y de dónde sale? El método alfa, o el valor de alfa, perdón, sale de una serie de aproximaciones. En verdad hay más que estas, pero se han hecho estas aproximaciones, ¿no? Para diferentes valores de alfa o para diferentes valores de resistencia al corte no drenado, ¿ok? Y he establecido estas gráficas, ¿ya? ¿Cómo entramos en estas gráficas? Entramos con la resistencia al corte no drenado en la parte superior, digamos aquí, ¿no? Marco ahí cuál es la aproximación que voy a usar, supongamos que sea la W, que corresponde a Woodward y Boitano, ¿no? Y luego mido cuál es el valor, ¿ok? Entonces, en estas gráficas se entra de esa forma. La resistencia al corte no drenado dependiendo de la aproximación que se vaya a utilizar, o una aproximación promedio, como es esta en rojo. ¿Ok? Y ese es el valor del método, del coeficiente alfa. Adicionalmente, hay otras aproximaciones, por ejemplo, las de Randall y Murphy, ¿no? Las de Randall y Murphy. Y luego, bueno, aquí se vuelve a repetir la del American Petroleum, ¿ya? Pero también la podemos obtener igual en la gráfica. Antes de pasar al ejemplo, voy a completar aquí mi resumen. Aquí vamos a colocar el método que falta. Método B.2, método beta. Y B.3, método alfa. Entonces, para el beta, F es beta por el esfuerzo efectivo, donde beta es K tangente de phi. Y el método alfa, que es también F igual a alfa, S sub U, o igual a alfa, perdón, aquí me falta, no es F sino alfa, ¿no? Alfa sub U o alfa C sub U. ¿Ok? Siendo que alfa, voy a ponerlo por acá, alfa es un coeficiente, de siendo que es un coeficiente de adherencia, no me va a alcanzar ahí, lo voy a mover un poquito.
Vamos a mover esto. Ahí. Ok. Esto por acá. Ahora sí, este alfa corresponde a coeficiente de adherencia. Ahí donde está. Coeficiente de adherencia. Que está en función de la resistencia al corte no drenado. No drenado. ¿Ok? Bien. Con eso creo que llenamos todo lo que está en este PPT. De fórmulas, digo, ¿no? Porque hay más información. Entonces veamos ese ejemplo del método alfa, que está aquí justo. Dice lo siguiente. Se debe hincar un pilote de tubo de acero de extremo cerrado de 16 pulgadas del diámetro en el perfil del suelo que se muestra en la figura. Utiliza el método de Randolph y Murphy y determina la resistencia a la fricción lateral. Luego combínala con la resistencia en la punta y un factor de seguridad de 3. Entonces aquí lo que hace es subdividir, ¿no? En 6, bueno, aquí dice, para el cálculo de la capacidad de carga por fricción lateral, se considera 6 tramos conforme a la variación de la resistencia no drenada del suelo. Entonces, aquí 6 tramos. Y se analiza la profundidad media de cada estrato. Entonces, se analiza la profundidad media, que es justamente la profundidad de análisis, ¿no? El espesor del estrato, de cada uno de los estratos, el perímetro, el área lateral, el esfuerzo efectivo, ¿no? Y finalmente la relación de S sub U entre el esfuerzo efectivo alfa y tengo la capacidad de carga por fricción lateral. Para la punta es válido el 9 veces S sub U y el 9 veces sub U aquí en el punto o en el suelo, perdón, el valor que está en contacto con la punta, ¿no? Porque recuerda que esto está así. Este es Q sub P, ¿de acuerdo? Y calculamos la capacidad de carga admisible como 548 kilonewtons. ¿De acuerdo? Bien, entonces voy a colocar aquí los que están. Ok, esto es de hoy día 13/06/25. ¿De acuerdo? Está. Y me voy a quedar aquí porque luego vienen los ejercicios, pero no quisiera avanzar ejercicios con tan pocos para de repente durante los ejercicios explicar a los que no han asistido hoy día. ¿De acuerdo? ¿Está bien, chicos? Gracias Alejandro, Dayana, Francisco, Lorena y Oscar por su asistencia. Ok. Vamos a dejar la clase aquí. El día miércoles continuamos con los ejercicios. ¿Listo, chicos? Sí, Muy bien, profesora. listo, Miss. Ok. Listo, cuídense. Gracias. Bye. Miss, Disculpe.